noches, Dios les bendiga. Como siempre, un gran privilegio para mí estar con ustedes conectadas en este espacio tan maravilloso donde cada día conocemos más lo que el Señor tiene preparado para nosotros, donde conocemos aún más qué es lo que Él desea que nosotros hagamos, qué es lo que Él espera de nosotros, y pues realmente es un tiempo bien bonito. Los invito todas estas noches de lunes a viernes a que se conecten. Es una conexión con el cielo, es una conexión directamente con el Padre. Entonces de verdad que no se pierda estos espacios. A todos aquellos que se encuentran en este momento conectados, Dios les bendiga, Dios les guarde, y a los que verán próximamente esta transmisión también muchos saludos, muchas bendiciones para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar no sin antes darle las gracias al Señor por este espacio que nos permite estar y conocer cada día más de Él y de lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces espero que usted allí en su casa dedique este espacio solamente para Él, deje al lado todo aquello que le pueda distraer y simplemente concéntrese en lo que el Señor quiere hablar esta noche. Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este día que tú nos has regalado, Padre amado, porque sabemos que tú tienes cosas grandes para nosotros, tienes cosas preparadas que ni siquiera nosotros nos alcanzamos a imaginar, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, porque aunque te fallamos, Señor, aunque en muchas oportunidades nos alejamos, tú sigues fiel, Señor. Tú sigues ahí, Señor, esperándonos, Señor, con amor eterno, porque tú quieres para nosotros grandes cosas, porque tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a seguirte, a ser esforzados, a ser valientes, Señor, para llevar, Señor, tu palabra a todos aquellos que la necesitan, Padre de la gloria. Ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Te pedimos que seas tú usándonos, Señor. Úsanos, Señor, prepáranos, Padre de la gloria, para servirte como tú te lo mereces, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy inicio con una pregunta para ti, y es: ¿cuál es tu actitud frente a las pruebas? Y espero que allí vayas reflexionando de cuál realmente es tu actitud cuando llega un momento de prueba, de dificultad. Hoy voy a iniciar con una historia que es de una mariposa que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento de salir de ese agujero. Parecía que se había atascado. Entonces un hombre la vio y en su bondad decidió ayudar a la mariposa, y con una pequeña tijera cortó al lado del agujero para hacerlo más grande, y ahí fue que por fin la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas, y estaban esas alas pequeñas dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente para que la mariposa pudiera soportar el peso de su cuerpo, y de esa manera pues contraer o que se desapareciera la hinchazón y pues pudiese volar. Pero ninguna de las dos situaciones sucedió, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. La pobre mariposa nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir de ese diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen grandes y fuertes, para que ella luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de esa lucha, también le fue privada su salud y la posibilidad de volar. Y esto en muchas ocasiones nos pasa a nosotros. Por lo general son las luchas lo que necesitamos en la vida para ser más fuertes,
para poder volar, para poder ser libres. Necesitamos muchas veces esas pruebas para poder seguir adelante. Si Dios nos permitiese progresar por nuestras vidas sin obstáculos, sin lugar a dudas, nos convertiríamos en personas que de forma espiritual, moral y emocionalmente estaríamos incapacitadas para vivir la vida. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos llegar a ser. El propósito que tengo en esta noche es que usted entienda que es importante esa actitud que tenemos frente a la prueba. Son importantes las pruebas en nuestra vida. Por eso le voy a invitar hoy a que vayamos al libro de Santiago y vamos a hacer lectura del capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el número 12. Y dice la palabra: Salutación. Santiago, siervo de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice como título: soportando las pruebas, y dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra el Señor nos trae en esta noche, porque vemos que las pruebas nos llevan a cosas grandes, a bendiciones, a entender muchas cosas que si no las pasáramos nunca podríamos comprender. En primer lugar, la palabra nos está asegurando que las pruebas son inevitables. El verso 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Observe que no dice hermanos, si os halláis. No necesitamos preocuparnos acerca de cuándo llegarán o cuándo se alejarán las pruebas. Pedro, en su primera epístola, en capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En segundo lugar, Santiago nos advierte acerca del tipo de pruebas que podemos esperar. Él las describe como diversas. Esa palabra en su original significa que las pruebas pueden ser de todo tipo y de todo tamaño. Pueden ser pruebas de salud personal o de algún ser querido o cercano a nosotros, puede ser de carácter económico o de trabajo, en el colegio, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con nuestra pareja. Pueden ser pruebas a nivel de nuestras relaciones interpersonales o de nuestro desarrollo como personas. Pueden ser pruebas de carácter espiritual. Las pruebas vienen en todas medidas, todos los colores y en todo grado de intensidad. En tercer lugar, la palabra de Dios dice que las pruebas poseen un propósito. Los versos 3 y 4 dicen, el verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas tienen un propósito,
Pero antes de que podamos ver ese propósito, necesitamos dejar de verlas como molestias, como ofensas y comenzar a verlas como exámenes diseñados especialmente por Dios para cada uno de nosotros, para fortalecer nuestra fe, en vez de considerar a las pruebas como enemigas que tratan de destruir nuestra vida, de desanimarnos. Debemos verlas como instrumentos de Dios para producir circunstancias que necesitamos vivir para crecer espiritualmente, para tener puesta nuestra mirada en Él. Dios no está interesado en hacer decaer nuestra fe con las pruebas que tenemos. Lo que Él desea queda perfectamente claro cuando entendemos el significado de la palabra prueba. En la expresión del verso 3 dice la prueba de vuestra fe. Esa palabra viene del griego dokimos, que significa aprobado o aprobada. Es una palabra que se encontraba en la parte del asiento de muchas piezas de alfarería desenterradas por arqueólogos en el Oriente. Ese sello significa que la pieza había pasado por el fuego sin quebrarse, sin fracturarse, que había resistido, había sido aprobada. Dios desea ayudar a nosotros, como esos vasos de barro creados a su imagen, que somos nosotros, a madurar en las pruebas y pasar por estas experiencias sin rompernos, sin siquiera tener una fisura, a fin de ¿qué? De ser probados, refinados, así como el oro, y ser aprobados para Él en esa prueba. El principal propósito de Dios en toda prueba es el de generar resistencia en nosotros. El sello de aprobación de Dios es puesto solamente en aquellos que han perseverado, que han pasado la prueba que Él ha enviado y la han soportado. Esas pruebas es lo que nos lleva a tener una madurez, a cumplir ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo esto es a lo que la palabra nos dice acerca de la naturaleza de las pruebas. Ahora bien, la mayor parte de la experiencia humana nos dice que las pruebas nos ahogan, nos hunden, y es por eso que Dios por medio de su palabra procede a darnos consejos prácticos que nos hablan de cuál debe ser nuestra actitud cuando nos hallamos en diversas pruebas. Las pruebas pueden despojarnos de todo excepto de nuestra actitud hacia ellas. Y por eso al inicio te preguntaba, ¿cuál es tu actitud frente a la prueba? Cuando estás en momento de prueba, ¿cuál es tu actitud? Volvamos por unos momentos a los versículos que acabamos de ver y consideremos 3 elementos claves que conforman la actitud que Dios desea que escojamos cuando atravesamos circunstancias o pruebas desagradables, momentos difíciles en nuestra vida. Y en esto Santiago nos exhorta y dice, tened por sumo gozo. La actitud mental cuando nos enfrentamos a la prueba debe ser una actitud positiva. Observe bien que Santiago nos está diciendo que las pruebas son fuente de gozo. Uno no puede ni debe negar pues el dolor ni la tristeza que llega uno al sentir en medio de la prueba. ¿Sí? Todos hemos sentido tristeza o dolor en medio de las pruebas. Lo que Santiago dice es que debemos estimar, considerar, tener por sumo gozo, es decir, debemos verle el lado positivo, el lado amable, como algo que puede resultar al final de nuestro total beneficio. Porque tú pasas por esa prueba, pero el Señor luego de esa prueba tiene preparada una grande bendición para ti. Y no solamente debemos pasar la prueba con ese gozo, con ese amor por ver el beneficio o la bendición, sino porque realmente lo necesitamos. El Señor nos está llevando a ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que va a doler, pero tú te vas a sentir satisfecho del resultado tan bello que el Señor hace con cada uno de nosotros. Luego agrega Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo puedo ser positivo y tener como algo gozoso el hecho de estar pasando por una prueba?
Podemos porque sabemos que las pruebas son diseñadas especialmente por Dios para sacar a relucir lo mejor de nosotros. Sabemos que las pruebas tienen un propósito, que no estamos siendo simplemente víctimas de las circunstancias. El fuego del lomo no tiene el propósito de quebrarnos, sino de solidificar, de fortalecer nuestro carácter. Y el tercer término clave lo encontramos en el verso 4 de Primera de Santiago, que dice en el verso 4, en la expresión, tenga la paciencia su obra completa. La palabra tenga en su original quiere decir que se permita a la paciencia completar su obra. Esto habla de cooperar, que de forma voluntaria nosotros nos sometamos a la prueba, permitiéndole que haga su trabajo en nosotros, que se completen esas lecciones que vino a enseñarnos nuestro Padre. Por las misericordias de Dios, le suplico que usted hoy, amado hermano, que no interrumpa el proceso que producirá en usted madurez, que si usted está pasando por una prueba, usted la vea de forma positiva, que tenga paciencia, porque el Señor lo está formando para cosas grandes, porque es tan fácil para muchos hijos de Dios perder el control en medio de las pruebas. Como creyentes que dicen ser, deberían saber muy bien que la palabra de Dios nunca se equivoca, porque la palabra de Dios es verdad. Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es así. ¿Por qué no podemos cooperar con Dios en la prueba hasta que Él termine de hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas? Recuerda que lo único que se podría llamar verdadero éxito en la vida es llegar a ser y ser lo que Dios, en su santa y perfecta voluntad, quiere que sus hijos, que tú y yo seamos y hagamos. Qué lindo es dejar que el Señor nos use, qué lindo es dejar que el Señor sea quien nos forme en nosotros su carácter. Y esto no lo vamos a lograr, no vamos a lograr esta madurez si no afrontamos de la mejor manera esas pruebas, si no entendemos que las pruebas no son un castigo, que por el contrario las pruebas nos llevan a crecer, a fortalecernos, a seguir adelante, a ser más fuertes. Las pruebas tienen el propósito de hacernos crecer espiritualmente, pero de acuerdo a la palabra, la actitud correcta ante la adversidad es el sumo gozo, lo cual no es una reacción emocional, sino una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva, no desde lo que nosotros pensamos, sino de la manera en que Dios lo ve, que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Tenemos la responsabilidad de ver las pruebas como un medio para el crecimiento, no solamente emocional, no solamente moral, sino espiritual. Y debemos gozarnos de las pruebas en sí mismas, sino debemos gozarnos de que esos resultados producirán en nosotros grandes cosas, que después de que tú salgas de la prueba vas a tener unos resultados hermosos, que solamente pues tú lo vas a poder experimentar si sabes afrontar esa prueba, porque Dios nos probará y nos refinará como el oro, y Él no nos pondrá una prueba que nosotros no podamos soportar. Quien elige las pruebas que nosotros tendremos que experimentar somos nosotros, quien elegimos qué actitud, ¿sí? El Señor tiene en cuenta y Él sabe qué pruebas nos va a colocar, pero depende de ti y de mí cuál va a ser esa actitud frente a esa prueba. Entonces es importante que tengas en cuenta que si bien es Dios quien elige las pruebas que nosotros tendremos, somos nosotros quien elegimos con qué actitud las vamos a afrontar. Entonces que nada, no permitas que nada te robe tu gozo, que te robe tu paz.
debes ser paciente y entender que el Señor nos está formando, que el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida y que esa prueba pasará. Y tú verás después de pasar esa prueba lo hermoso que el Señor quería hacer contigo. Y solamente tú lo puedes experimentar, solamente tú lo vas a saber de por qué motivo pasaste por esa prueba y por qué el Señor te llevó allí. Porque Él es perfecto y Él sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe cuál área de nuestra vida es la que tiene que ir reforzando, tiene que ir cambiando. Él lo conoce todo y todo esto lo hace por amor a nosotros. Entonces, pues este era el mensaje que traía para esta noche. Espero que la actitud frente a las pruebas, frente a aquellas adversidades, aquellas dificultades, sea como lo dice Santiago, una actitud positiva, una actitud donde tú demuestres el gozo del Señor, donde tú demuestres esa paciencia y ese amor, tu fe intacta en medio de la prueba. Que tu fe no sea solamente en los momentos buenos y en esos momentos todo es perfecto, sino que tu fe será fortalecida en las pruebas. Entonces, espero que así como a mí, esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Guárdela. De verdad, medite en la palabra, busque cada día más del Señor y Dios los bendiga, Dios les guarde, que tengan una excelente noche y bendiciones para todos.